No quiere, profesor Durán. Nadie quiere. Es la única que se recoge. Gracias, Jiménez. Pero voltea para que puedan tirar. Solo pases. Muchas gracias, Jiménez. Bien. Vamos a hablar sobre una glándula súper importante. ¿Qué saben de la hipófisis, muchachos? ¿Cuánto pesa una hipófisis? Es una glándula estructuralmente insignificante en realidad, pero que funcionalmente... 0.5 gramos. Exactamente. Y en las embarazadas... Medio gramito, ¿no es cierto? Medio gramito. ¿Sí? Y tiene 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Ok. Vamos a hablar, la que sigue, Jimenita, por favor. Vamos a hablar de algunas generalidades de esta glándula. Primero, que la glándula está separada en dos partes, que le llamamos lóbulos. Adenohipófisis. No sé hasta qué punto debe llamarse lóbulos, pero son dos partes, ¿no? Una parte anterior o lóbulo anterior que se denomina la adenohipófisis y una parte posterior que se denomina la neurohipófisis. Por mucho tiempo a esta glándula se le ha denominado la glándula maestra, ¿no es cierto? Porque es la que va a ser el director de orquesta de muchas glándulas endocrinas que hay en el cuerpo. ¿Exacto? Sin embargo, se sabe de que en realidad ya tiene un jefe superior, ¿no es cierto? Tiene un superior que es el que realmente le regula su daño. Nos estamos refiriendo al ¿no es cierto? Y el hipotálamo es el encargado de liberar sustancias hormonales, o sea, que son las hormonas generalmente, son péptidos, ¿no es cierto? Le dan la indicación a la glándula hipófisis para que secrete o no determinadas hormonas. La parte de la hipófisis, esto de acá es la hipófisis, la parte que secreta hormonas de hipófisis anterior, porque tiene un cúmulo celular que ahorita vamos a ver cómo está conformado. Y esa es una gran diferencia con la parte posterior o el lóbulo posterior de la hipófisis. En el lóbulo posterior de la hipófisis no hay ninguna célula que secrete una hormona. ¿De acuerdo? Tomen clara esa gran diferencia. La parte el lóbulo posterior de la hipófisis es un almacén de hormonas que directamente han sido elaboradas en el hipotálamo. Que llegan con unos axones largos y que son secretadas a través de estímulos nerviosos por el torrente sanguíneo hacia el tejido. En cambio acá llega un estímulo hacia estas células de la adenohipófisis para que sean estas las que produzcan las hormonas, las diferentes hormonas que vamos a ver del lóbulo anterior, a través de un intrincado sistema de red capilar que se denomina sistema porta-hipofisial, ¿de acuerdo? Y vamos a entender que es un sistema porta, que es importante, ¿de acuerdo? Que es la vascularización. Vamos a ver que ahí hay muchas preguntas que se pueden hacer. Vamos a estar simulando algunas preguntas que les podríamos hacer. Entonces, están juntas, son una sola glándula, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas dos porciones, anterior y posterior, tienen un origen totalmente diferente. Mientras que la principal parte, la que representa casi el 75% de la glándula, que es la parte anterior, tiene un origen embrionario como una vaginación del suelo de la boca, epitelial, ¿no es cierto? Es un epitelio glandular, propiamente dicho. La parte posterior de la hipófisis deriva del ectodermo, ¿no es cierto? Del tubo ventricular, ¿ya? Entonces, tienen orígenes totalmente diferentes. Están fusionados, pero con una clara división, con una clara diferenciación que la podemos ver en la infraestructura. Entonces, ya desde el origen embriológico vamos viendo que hay muy claras diferencias entre lo que es la hipófisis anterior y lo que es la hipófisis posterior.
Pero como ustedes ya han hecho biología, eso lo saben muy bien. Esta es la parte anterior de la hipófisis, 75% en peso, en volumen, en todo, y esta es la parte posterior. ¿Cómo es de que liberan sus sustancias o cómo llegan los estímulos hacia ellas? Los estímulos hacia ellas y las sustancias que llegan al impulso posterior llegan a través de largos axones, como lo vamos a ver ahora. En cambio, esta parte anterior tiene hormonas, sustancias, y entonces tienen que llegar a través de una red capilar. Y toda esta red capilar que estamos viendo aquí es lo que se llama el sistema porta hipoficiario, que lo vamos a desmenuzar, lo vamos a disecar en la sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a aprender y ahí tengo que preguntar algunas cosas. ¿Bien? En cambio, acá hay un flujo de sangre normal, se genera un sistema de capilares normales y salen las venas normalmente para llevar las sustancias que ahí estaban almacenadas. A diferencia de que acá tiene que haber estímulo para que estas células acá produzcan y recién liberen las sustancias producidas, estimuladas por estas otras sustancias que vienen del hipotálamo. ¿Ya? Esa es la razón de ser por la cual existe esta red vascular. Si hacemos una rápida vista, un rápido pasaje por la microscopía, esto es visto, lo van a ver como. ¿Ya vieron hipófisis en histología o no vieron? Sí. ¿Ah? Hoy ya lo han visto, qué bueno. Entonces les preguntamos algo. Si echamos coloración, hay células en la adenohipófisis, porque es donde hay células, ¿verdad? En la neuro no. Hay células que pintan y otras que no pintan. Hablamos de las células. Muy bien, cromófobas y cromófilas. Cromófilas que tienen afinidad, cromófobas que no tienen afinidad. No obstante, como dice acá, igual se pintan los núcleos, pero otras sí pintan completamente las células. 50-50 en realidad, no sé. 50-50, ¿sabes lo que les han dicho? Otra cosa he visto. Y de las cromófilas, algunas pintan rosadito tenue, otras un poco más azulados. Hay basófilas y hay acidófilas, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. Estas células, ¿de acuerdo? Estas células, la que sigue, las cromófilas, van a ser en realidad 5 grupos celulares. 5 grupos celulares. Las células somatotrófas o trofas con F, P o F, lactótrofas o mamótrofas, corticotropas, gonadotropas y pirótrofas. Estas son acidófilas y estas son basófilas. En su conjunto, todas estas son células cromófilas, ¿no? Que tienen afinidad por el color. Estos 5 tipos celulares, que estarían representados por colorcitos acá, ven a ver 5 tipos de colores, son las que producen las 7 hormonas de la adenohipófisis. 7. Entonces ahí ya viene una preguntilla, ¿no? Hay unas células que producen más de una hormona, como por ejemplo las corticotropas. ¿Qué producen? La adrenocorticotropina, la CTHI, la hormona, no puede ser la ACTH. El crecimiento. Cortisol no, el cortisol lo produce la glándula suprarrenal, la ACTH. Y la hormona estimulante de los melanocitos, ¿cierto? ¿Y cuál más produce 2 hormonas? Eso sí está escrito ahí. La gonadotropa, que produce la FSH y la LH, ¿no es cierto? Entonces, y ahí serían las 7. Y las otras hormonas que quedan son del hipófisis posterior, ¿cierto? En cambio, el sistema, bueno, este es el sistema anterior, este es la hipófisis, y ahí quedan los 5 grupos celulares, ¿no? La somatotropa, la pirotropa, la gonadotropa, la lactotropa y la corticotropa. De esos 5 tipos celulares, ¿cuál es el más abundante? La somatotropa. La somatotropa. ¿Y cuál es la menos abundante? De ahí salen las preguntas, ¿eh? Por eso es lo que les puedo preguntar en esto,
Claro que sí. Empieza con tiro y termina con tropa. Bien. Tiro, ¿no es cierto? Cerca del 5%, una realidad casi al 25-40%. Entonces, el hipotálamo envía sustancias que tienen que llegar a estos grupos celulares y decirles que liberen hormonas, y esas hormonas tienen que salir a través de esta red capilar hacia los órganos. Entonces, si nosotros hablamos de patologías de la glándula hipófisis, estará vinculada a estos dos componentes, a su componente celular, y entonces habrán tumores. Hay tumores, dependiendo del grupo celular. Hay tumores. Ustedes saben que la terminación OMA significa tumor, ¿no? Melanoma, carcinoma, sarcoma. ¿Recuerdo? OMA significa tumor. Y glándula significa adeno, ¿verdad? Adeno. Entonces, un adenoma es un tumor de una glándula, en el caso del adenoma hipofisiario, que puede ser de las células cromóforas o de las células cromófilas, y puede ser de alguno de estos grupos celulares, y que va a estimular o que va a inhibir la fusión de esas células. Entonces, tumores pueden salir en estos grupos celulares. ¿Y qué otro compromiso puede haber? ¿Cuál es el otro componente? No, esa es una consecuencia que ahorita vamos a ver muy bien que lo menciono. Que toda esta estrecha red vascular puede ser afectada. Entonces, las afecciones vasculares de la glándula también es otro problema médico, con el gran síndrome o síndrome de Sheehan, que lo vamos a discutir en un ratito. Vamos a olvidar el profesor Durán en un momento para que nos cuente un poquito de síndrome. Muy bien, estos son generales. Y ahora vemos el lóbulo posterior, que son axones en realidad, que depositan acá en estas terminaciones axónicas sus productos hormonales. ¿Cuáles son las hormonas de la neurohipófisis? Vasopresina y oxitocina. Vamos por la que sea. Y igualmente, como ustedes ven acá, como es una liberación directa de estos dos grandes núcleos, el paraventricular y el supraóptico, llegan acá, depositan y solamente tienen que ser llevadas hacia el resto de la economía a través de un sistema capilar simple, ¿no es cierto? No un sistema porta. El sistema porta está en este lado, es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene que capilarizar acá arriba para traer sustancias del hipotálamo y tiene que capilarizar acá abajo para recoger sustancias de los grupos celulares de la cabeza. Entonces, cuando hablamos del famoso sistema portal hipofisiario, solamente estamos hablando de la adenocomposición. No hay sistema portal hipofisiario en la neurohipófisis. No hay, porque es un almacén hasta donde viene la imagen esquemática, hasta donde llegan los axones, y de ahí simplemente, como cualquier capilar, se lleva el grupo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con la que sigue. Y entonces ahora sí vamos a ver la estructura, cómo es la estructura de estas glándulas. Muy bien, vamos. Esto es la hipófisis. Y lo primero que tenemos que saber es que la hipófisis está ubicada ¿en qué hueso? Esfenoides. ¿Y qué parte del esfenoides? Dale dos. Está ubicada ahí, donde nos ha puesto Jimenita, en la fosa hipofisiaria del hueso esfenoides, que es esa excavación. Pero esa excavación tiene un reborde labrado, ¿de acuerdo? Y a ese reborde labrado, que está en la excavación que se llama fosa hipofisiaria, a eso que está anterior, a eso recién se le llama una más, hacia adelante, eso. A esto se le llama silla turca o silla de montar turca, ¿cierto? Toda esta excavación era la fosa hipofisiaria. Entonces es diferente decir fosa hipofisiaria que decir silla turca. Silla turca es todo ese relieve que está dentro de la fosa
¿Ya? Muy bien. Y si vamos hacia adelante, vamos a conocer ahí a la adenohipófisis. Dense cuenta, muchachos, que la imagen ha cambiado. En los gráficos anteriores les mostraba la adenohipófisis al lado derecho, ahora está en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Ya? Entonces, esta es la adenohipófisis. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? El dorso de la silla turca es como un asiento, ¿verdad? Que tienes acá un dorso, un espaldar. Eso se llama el dorso de la silla turca. Y que termina a cada lado en los procesos o apófisis clinoides atrás, posterior, ¿no es cierto? Porque adelante en las alas están los clinoides anteriores, donde se va a anclar la tienda del cerebro, ¿no? ¿Ok? Acá está. Este es el dorso de la silla turca que a los extremos terminaría en las clinoides posteriores. Muy bien. Esta adenohipófisis tiene partes. ¿Okay? Ya van saliendo las preguntas. ¿Cuántas partes tiene la adenohipófisis? ¿Y cuál es la principal? En esto solo han visto ya los tejidos, ¿no? Han visto las células. Okay. Entonces, ¿cuál es las partes? Chicos, no se olviden, 3, ¿de acuerdo? 3 partes. Vamos con las 3 partes. La parte distal, ¿de acuerdo? La parte distal, porción distal o pars distal, ¿de acuerdo? Que es la más representativa, que es donde están los grupos celulares de la adenohipófisis. ¿Cuántos grupos celulares dijimos? ¿Cuántos? Acabamos de decir 5 grupos celulares, ¿no es cierto? La somatotropa, corticotropa, lactotropa, ¿de acuerdo? 5 grupos celulares. Después tenemos una parte que va a esta zona intermedia o de anclaje hacia el hipotálamo, ¿cierto? Y la siguiente que se va a llamar la porción tuberal o infundular de la hipófisis, de la adenohipófisis. Y una porción, la que viene, esta de acá, que se denomina, la que viene por favor, que se denomina la porción intermedia, que es una zona avascular, solamente hay células epiteliales, y que es una zona más que de transición, diríamos que es una zona de limítrofe con lo que es la porción posterior o la neurohipófisis. Entonces repasamos. Hay 3 porciones. La distal, así se llama porción distal, tuberal y la intermedia. ¿Cuál es la principal? La distal, ¿no es cierto? Todos pueden notar eso. La porción distal es la principal. En esta adenohipófisis existen 2 estructuras anatómicas que se reconocen, están en todos los textos, que se pueden ver un poco por la magnificación, que es el surco hipofisiario que estudiamos con los profes en la mañana. Yo no le encontré una función, ¿no? No existe una función, pero cuidado, no se van a confundir con el surco hipofisiario glandular del surco hipofisiario del hueso esfenoides. ¿Ya? Son cosas totalmente diferentes. Mientras que uno sí es una zona digamos, de marcaje donde se alberga la glándula a nivel de la silla turca, el otro solamente es una hendidura que existe en la porción distal de la glándula. Y existen estas otras fibras que se diferencian, y la que sigue por favor, que se denominan las trabéculas fibrosas de la adenohipófisis, que son una zona de anclaje con el diafragma de la silla turca, el diafragma celar. El diafragma celar es un componente meninquio, ¿cierto? Así como hay tienda del cerebelo, os del cerebro, ¿de acuerdo? Hay un pequeño compartimento que sella esto, o sea, no es que esto está así el aire, acá está cerradito con esta capa meningia de la dura madre que representa el diafragma de la silla, el diafragma cerebral, ¿ya? Y cuando la glándula aumenta de tamaño por un proceso expansivo, por un tumor, lo expande. Ya. Y ahora nos vamos a la neurohipófisis. Vamos a la neurohipófisis.
¿Cuántas partes tiene la adenohipófisis? 3. 3. Distal, tuberal, Intermedia. ¿Cuántas partes tiene la neurohipófisis? 2. La porción Nervioso. nerviosa, la parte nerviosa, dale clic por favor, Elena. ¿Sí? Director. Ya. Y la porción infundibular o también tuberal. Y entonces las dos partes, tanto para la neurohipófisis como para la adenohipófisis, en su conjunto, si seguimos, van a formar el infundíbulo de la hipófisis, que es en realidad el tallo, ¿no es cierto? Donde está anclada, donde se vagina, ¿no es cierto? De la colgando del hipotálamo, ¿no? ¿Qué parte está en estrecha relación con el hipotálamo? Bueno, pongamos hipotálamo, entonces sí, el hipotálamo. Pero ¿qué parte del hipotálamo? Paréntesis. Para este examen en diencéfalo, sí, pues chicos, no hay forma, ¿no? Tienen que aprenderse los núcleos del tálamo y del hipotálamo. Y su correlación anatomoclínica, ¿no? Funcional. No solo saber dónde está, sino saber cuál es la principal acción que realiza. Solo la principal, nada más. Doctor Durán, usted creo que hizo esa clase de diencéfalo, ¿verdad? Y está en el texto también, ¿no? ¿Ya? Y cuando se hacen los núcleos, ¿verdad? Eso les vamos a ver. ¿Bien? Esta parte de acá, ¿cómo se llama? Esta que está en estrecha relación, que es donde se liberan las sustancias hormonales liberadoras o inhibidoras. Ya, pero ¿qué parte del hipotálamo? La eminencia, ¿no es cierto? Eminencia mediana del hipotálamo, ¿sí? Solo para que tengan como referencia, esto es de acá, la que sigue, por favor, la lámina terminal. ¿Se acuerdan? Acá estaba la rodilla, el pico, rostrum, ¿no es cierto? Y acá estaba la lámina terminal. La que sigue, ¿qué es esto de acá? El diasma, ¿no es cierto? Por eso es que las lesiones, los procesos expansivos de la hipófisis, un tumor acá, puede presionar al diasma. Ahora, sí, ahora los tumores son chiquitos, ¿verdad? 1 milímetro, son chiquitos, 2 milímetros, y generan toda la alteración funcional, que ya saben, hormonal que produce sus tumores. Sin embargo, algunas veces este tumor se crece y puede alcanzar el rango de 1 centímetro, en otras palabras, casi todo el tamaño del hipófisis, y superarlo. Ahí es donde hablamos de los denominados macroadenomas. O sea, los adenomas de pueden ser micro o pueden ser macro. El punto de corte es 1 centímetro. Más de 1 centímetro son macroadenomas, menos de 1 centímetro son microadenomas. Los macroadenomas, pues, sobresalen toda la glándula, van más allá del diafragma, o sea, el techito que hay acá, que es el diafragma celular, y empiezan a presionar al quiasma óptico. Y si presionan el quiasma óptico, me va a dar una alteración A, del campo visual, B, de la motilidad ocular, o C, de la vía pupilar. Campo visual. La típica hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Cómo un paciente se da cuenta que tiene hemianopsia? Me doble. Sí, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo nos daríamos cuenta si un día amanecemos y no tenemos la mitad de un campo? ¿Cómo nos daríamos cuenta? Capacidad limitada. Claro, o sea, no se da cuenta, porque nadie se va a dar cuenta. No te das cuenta que tal vez no menos complicado, no te das cuenta. Y se da cuenta, bueno, puede ser el paciente con los familiares que notan que yo, por ejemplo, si la veo solegada, ¿verdad? Y voy donde Ana, estoy yendo, pero mirándola a ella, mi campo visual me hace ver que es así. Cuando tú pierdes el campo visual, ya no la ves. Entonces empiezan a pensar, como dice Maricielo, ¿no? María. Ahí se me confundo. Maricielo. María C. María C. Ya me acordé, María C. ¿No? Entonces, sí. Tiene examen de campimetría, ya sea manual o una máquina de campo. Heterónima y técnico. Les vino en el examen, ¿no? Les puse una diagnóstica. ¿Qué tal?
¿La sacaron rápido por su casa? Ahora vamos a más complicado, ¿no? Muy bien. Esa es la relación importante que ustedes mismos han dicho del quiasma óptico con la hipófisis. Relación de vecindad. Relación, ¿no es cierto?, anatómica por la cual se ve aquí. ¿Ya? Y acá nos falta este. ¿Quién es este? A ver, el trauma. ¿Cierto? Muy bien, vamos. Ahí viene lo que interesante. Ahí me gusta la vascularización. Antes de entrar a la vascularización, doctor Durán, ¿nos quiere contar algo? ¿Nos quiere reforzar algo? Todo está magnífico, me hace acordar cuando era estudiante. Ah, no, pues. A ver. Estábamos en el hospital Oasis, un sábado en la tarde, alumnos de la anatomía, iban a mirar los casos, ayudar con algo, ayudar a las enfermeras, a poner lectables, a tratar de entender. Veo que llega una señora joven, llega medio mareada, la miro y se desmaya el paciente. Bueno, no la pude agarrar, no se volteó. Viene el residente, después me enteré que fue un neurocirujano, un residente, y me agarra en brazos, ahí en el piso. La mira y al toque, después ya yo pude reconstruir la cosa, la miró, paciente joven, entre 25 y 30 años, o sea, en edad fértil. Le machucó el abdomen como una bolsa, probablemente agestado. Le alza el brazo, eso es lo que me extrañó a mí, le alza el brazo y le toca la axila a ver si tenía vellosidades. No tenía vellosidades. Y me mira y me dice, este es un síndrome de Sheehan. Y yo como estudiante de anatomía me quedé en el aire. Entonces ahí empecé a estudiar el síndrome de Sheehan, que el doctor con mucho más amplitud le va a explicar. Pero lo vamos a explicar cuando hablamos de la situación para que entiendan lo que es y por qué está relacionado, por ejemplo, a las mujeres que han dado a luz. Ahí es como básicamente explicando eso, ¿no? Bueno, el objetivo es que ustedes sepan explicar todo esto, que parece un poquito así, hay que explicar. Si lo logras explicar, te llevaste dos preguntas de ¿ya? Hay que saberlo explicar. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo vamos a ver, la que sigue. Primero, vamos a ver de que en el hipotálamo existen tres núcleos que están íntimamente relacionados con el hipófisis. ¿Cuáles son? El supraóptico, el paraventricular y el núcleo acuático. A ver, pongámosle nombres. Este es el paraventricular. El que sigue, dale, sigue por favor. Supraóptico, está encima del quiasma óptico, el supraóptico y la área óptica. Y después viene el arcuato, que está acá, y hacen el paraventricular y el supraóptico, hacen una vía que es el tracto hipotálamo hipofisiario con las neuronas que llegan hacia la neurohipófisis. ¿Ya? ¿Qué hormonas me han dicho que produce la neurohipófisis? Vasopresina y oxitocina. La pregunta es, ¿quién produce la oxitocina y quién produce la vasopresina? Hipotálamo. No, porque es el hipotálamo, digo, ya está muy nivel pollito, ¿ah? ¿Cuál? ¿El arcuato, el supraóptico o el paraventricular? Los dos. A ver, ¿cómo? Ya, correcto. Esta es la respuesta. Muy bien. Esa es la respuesta. Como ven, más que el paraventricular, ¿no es cierto? Pero los dos producen las dos hormonas. Hoy por hoy se sabe. Así se le a cada uno de los solo ellos. Los dos producen las dos hormonas. Y estos largos axones llegan hasta la neurohipófisis y depositan. Y vamos a estudiar en un momento esta recta. Pero ahora vamos a ir al otro, por favor. Vamos a ir al otro, ese es el núcleo arcuato. ¿Qué interesante tiene el núcleo arcuato? Forma el piso, ¿no? Del tercer ventrículo, ¿verdad? Forma el piso del tercer ventrículo. La que sigue y la que sigue.
¿La que sí? Ok. Ahí están los vasos hipotalámicos. Pero quiero ahora, ahí no nos vamos a hacer. Oiga, acá hay una arteria y acá hay otra arteria. ¿De acuerdo? Vamos a irnos por esta arteria de acá. Si estas dos arterias tienen que ver con la hipófisis, ¿cuál es el nombre de estas arterias? Arteria hipófisis. Si una está arriba y la otra está abajo, ¿cómo se llama la de arriba? Superior, y la de abajo se llama. ¿Me has visto? ¿Sí? O sea, no hay nada. Gracias, señora. Justo ahí. Esta es la arteria hipofisiaria superior. ¿De dónde nacen las arterias hipofisiarias? ¿Ah? Muy bien, de la carótida verde, ¿cierto? ¿Tú sabes de qué segmento de la carótida interna? No creo que has pedido. Si me lo dices, no me pides que quieres. ¿No? Se nota, ¿no? Cuando uno lee. ¿Sí? Bueno, tranquilo, que este curso no abarca eso. ¿De acuerdo? Olvídense, no se aprendan las ramas, ¿cómo se llama? Butilier, ¿no? Profesor Durán, Butilier, ¿no? De la clasificación. Sí, maestro. Butilier es un anatomista francés, ya tiene sus años, que sus libros están gratis en la internet, pueden publicar. Eso es lo extraordinario de estos profesores que crean y ofrecen y en forma gratuita. Y todos son esquemas, todos son dibujos, no hay fotos. Entonces son muy didácticos. Y él está entrando con fuerza porque esta forma de presentar la anatomía es muy aceptada. Y entre sus propuestas está la fragmentación de las porciones de las arterias, y le está poniendo más de 4 porciones a la carótida interna. 7 en realidad. Sí, y bueno, se le acerca porque es un maestro, ¿no? Y tiene razón porque tiene tópicos anatómicos exactos para poder determinar las porciones. También tiene un agregado. Se clasifican las arterias que van a estas zonas con sus iniciales. Por ejemplo, la carótida interna es con C, la cerebral anterior es con A, la cerebral media con F, la cerebral posterior con P, y así sucesivamente, y luego las porciones que están delimitadas por estructuras anatómicas fijas, cuyas ramas de cada porción van a ir a lugares específicos que ustedes ya conocen por las áreas, por los surcos, por las fisuras, de tal manera que el día que un paciente les llega sin poder hablar, ustedes dicen, no, este es un problema de Broca, del habla, y ya saben qué arteria es la que está lesionada probablemente o está presionada, ¿no? Porque ustedes saben que sobre Broca pasa la arteria meningia media justo pegadita al punto anterior, que generalmente por tener 4 huesos formadores de ese punto, un trauma craneano fuerte va a descuadrar esa bóveda craneana y rompe generalmente la arteria, causa hematoma, presiona la roca y el paciente ya no le habla. Esas cosas las van a deducir así, porque realmente ustedes ya saben cómo hacerlo. Es bien sencillo. Y acuérdense, siempre por los surcos de un campo cultivado corre el agua. Por los surcos del cerebro corren las arterias. Es lo mismo. Entonces, estos segmentos de la arteria carótida, vamos a ver, yo sé que todavía no muchas arterias, vamos a tratar de ver la arteria carótida. La arteria carótida, ¿dónde nace? Nace en el abdomen, la carótida primitiva, ¿no? Carótida común. Esa común se divide en derecha, interna y externa, ¿verdad? La interna es la que va directo hasta el cráneo, ingresa por el hueso temporal a través del carotidio, sale sifón por el foramen lacerado, que está cerrado por el cartílago, y se introduce en un seno venoso que ustedes conocen. ¿Cuál es el seno venoso que está al lado de la silla turca? ¿No? Y en la porción intracavernosa. Emergiendo da una arteria importante, la arteria carótida, que es la arteria frontal, la que también conocen porque vieron el ojo. ¿De acuerdo? Antes de dar esa arteria, y en estas porciones cavernosas, es de que producen estas dos arterias, la
hipoficiaria superior y la hipoficiaria inferior. ¿Ya? Entonces, a ese nivel, la arteria carótida da origen a estas dos arterias. ¿Qué pasa con una arteria cuando viaja y se va haciendo cada vez más chiquita? La arteria se convierte en, ¿me recuerdan? Arteriola, y esa arteriola se capilariza y se va a unirse con una vénula, y esa vénula se convierte en vena. Así es, esa es una red capilar, así, como mi dedo. Acá estarían las arteriolas, acá estarían las vénulas y forman una red capilar. Entonces lo que pasa es que esta arteria hipoficiaria superior hace eso, su red capilar. A ver, démosles un clic, por favor, Mena, y forma esta red capilar. Pero esta red capilar es la que va a recibir estas hormonas a nivel de la evidencia media, que está alrededor del linfodendro, la que recibe las hormonas hipotalámicas, las hormonas liberadoras o inhibidoras para la hipófisis. Pero ahora, ¿qué hace con esas hormonas? ¿A quién se las tiene que llevar? A la adenopófisis. Y por lo tanto, esto que ya se había capilarizado, otra vez tiene que tener conductos que vuelvan nuevamente a capilarizar. Entonces, cuando un extremo del capilar recapilariza, por llamarlo así, eso se llama un sistema porta. Eso ocurre en el hígado, eso ocurre acá en la hipófisis, desde el lado venoso, y desde el lado arterial ocurre en el riñón, en el estómago. Son los tres sistemas porta que hay en el cuerpo humano. ¿Qué entendieron por un sistema porta? Que es cuando un capilar, el extremo capilar, vuelve a capilarizar, vuelve a ramificar. Entonces, fíjense cómo la arteria hipoficiaria superior que capilarizó vuelve acá abajo otra vez a capilarizar. ¿De acuerdo? A esta primera capilarización le vamos a denominar la red capilar primaria. En algunos textos también lo van a llamar como plexo primario del sistema porta hipoficiario. Y de acá van a volver a salir otras vénulas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se denominan para formar el plexo venoso secundario o red capilar secundario a través de estas venas, ¿okay? De estas venas que se llaman las venas hipoficiarias largas, porque también hay algunas cortitas como esta de acá. ¿Está claro? Y esta red capilar termina dando estas venas. Dale por favor un clic, otro más. Termina generando estas venitas que se denominan las venas hipoficiarias. ¿De acuerdo? Y son las venas hipoficiarias las que llevan las hormonas tiroideas y van a drenar. ¿Hacia dónde creen que van a drenar por continuidad esas venas? ¿A dónde van a drenar? A ver. ¿A dónde? Ya, pero ¿a qué parte? Pues, ¿a dónde? A la vena cava, a la vena yugular, al seno recto, aquí. La yugular acá. Un poco lejos. Sí, al final va a llegar ahí, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegaría ahí? ¿Quién estaba al lado? Acuérdense, al lado de la silla turca. El seno cavernoso. En el seno cavernoso estaba la arteria carótida, que daba origen a la arteria, ¿verdad? Que da origen a la arteria hipoficiaria superior y inferior. Esta arteria hipoficiaria superior que capilariza termina en las venas hipoficiarias, ¿de acuerdo? Y estas venas hipoficiarias drenan hacia el seno cavernoso. Del seno cavernoso tienen que llegar a la yugular para entrar al corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? Para entrar al corazón a través de la vena cava superior, ¿no? Ahora, ¿y cómo llega? ¿Cómo es que el seno cavernoso se comunica? ¿Cómo termina llegando a la vena yugular? Muy bien, muy bien. A través de una comunicación del sistema anterior con el sistema posterior. El seno sigmoideo, ¿se acuerdan ustedes que hicieron bonito en plastilina? El seno sigmoideo es el que se continúa con la vena yugular. Pero ¿cómo un seno sigmoideo se comunica con un cavernoso? A través de los senos venosos superiores. ¿Ya?
Esa es la lógica que tienen que aplicar. Y entonces, a ver, vamos a practicar algunas posibles preguntas. Yo les digo, las venas hipoficiarias largas y cortas, ¿sí?, llevan hormonas hipoficiarias hacia la circulación general a través de un drenaje directo al seno cavernoso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Entonces, la columna posterior termina. ¿Cuáles son las venas hipoficiarias largas y cortas? Largas y cortas. ¿Estas llegan al seno cavernoso? No, no se confundan. Las venas hipoficiarias son las que drenan al seno cavernoso. Lo que hacen las hipoficiarias largas y cortas es la unión o el empalme del plexo primario con el plexo secundario de la red capilar venosa. En otras palabras, estas de acá están llevando hormonas hipotalámicas hacia las venas hipoficiarias están llevando hormonas hipoficiarias hacia la circulación general vía seno cavernoso, vena yugular. ¿Está claro? El plexo venoso primario del sistema portal hipoficiario es formado por la arteria hipoficiaria superior. ¿Verdadero o falso? Esta red capilar la forma esta arteria. ¿Quién forma el plexo venoso secundario o red capilar secundaria? No, las venas hipoficiarias. ¿Se entendió? Miren, o sea, ven que no era un diagramita así tan sencillito, ¿no? Tiene toda su lógica, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que haber todo eso en su conjunto? Se llama sistema porta hipoficiario. ¿Y por qué tenía que haber? Porque hay una comunicación de ese eje hipotálamo hipófisis vascular, ¿sí? No el eje hipotálamo vascular. Porque hay hormonas del hipotálamo que son vertidas hacia la hipófisis y recién la hipófisis, en respuesta a esas hormonas del hipotálamo, secreta sus hormonas endócrinas. Y toda esa comunicación es a través de esta red. ¿Está claro? En cambio, ¿qué sucede con la neurohipófisis? En la neurohipófisis venían hormonas del hipotálamo, ¿verdadero o falso? Sí, ¿no es cierto? Del supraóptico y del paraventricular, pero vienen como unos axones. Volvemos a insistir, en la adenohipófisis no se fabrica absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo se almacena, pero por un estímulo son liberadas esas hormonas hacia la circulación. Pero ahí ya no necesita un sistema porta, simplemente necesita un sistema capilar común, ¿de acuerdo? ¿Quién genera ese sistema capilar de capilarización? Hasta llegar a esta red capilar de la neurohipófisis. ¿Quién la produce un antes, por favor? ¿Quién la produce? Esta arteria de acá, que es la arteria hipoficiaria. Rama de, otra vez también, rama de la carótida interna a nivel del seno. Pero eso, pregunta, la arteria hipoficiaria inferior, ¿de acuerdo? ¿Produce un sistema porta? No. Falso, ¿no es cierto? Es un sistema capilar normal. ¿Hay alguna comunicación entre la arteria hipoficiaria superior y la arteria hipoficiaria inferior? O sea, ¿hay alguna comunicación? Sí. A ver, regresa hasta que le ves. Otra más. Ahí está. La rama descendente de la arteria hipoficiaria superior, o en algunos textos la van a conocer como la arteria trabecular, ¿verdad? O la rama descendente, que es quizás el varón anatómico aceptado actualmente, o la rama trabecular. Es un sistema de comunicación de rescate, porque puede ser direccional si es que falla en algún momento dado la circulación del neurobono. Si fallara esta arteria, esta empieza a
y por acá a todo el sistema porta y sí, doctor, adelante. Está ahí, explíquenos el síndrome de Chick. Exactamente, a eso iba. Entonces sucede lo siguiente, ¿no? Sucede lo siguiente. Y me hace acordar que esta pregunta se la podemos poner, ¿no? Si miren la pregunta sería, si un paciente tiene un bloqueo de la arteria hipofisiaria superior, ¿no es cierto? ¿Sí? La red o el sistema porta hipofisiario sería ahora dependiente de la arteria hipofisiaria inferior, ¿no? A través de los flujos. Rama descendente. Rama descendente de la arteria hipofisiaria Que superior. invierte su flujo y va a entrar por acá sangre a esta red capilar y también pilar. ¿Se dan cuenta? Gracias. O sea, en ese caso, la hipofisiaria inferior estaría supliendo a los dos sistemas. Lo que pasa, como nos recuerda el profesor Durán, es de que estas arterias rápidamente son, bueno, a pesar que son arterias, pierden presión si es que le disminuimos el flujo. ¿Cómo así? Cuando una persona pierde sangre, el organismo trata de economizar la poca sangre o los lechos vasculares que le quedan. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto porcentaje de toda la sangre circulante está en la piel? Una de las funciones de la piel, de todas las que ya han conocido, las que están conociendo, ¿no? De la síntesis de la vitamina D, de la protección, del intercambio de calor, ¿no es cierto? Una función también es el almacenamiento de sangre, porque tiene el 20% está en la piel. ¿De acuerdo? Por eso realmente te puedes poner rojo, o por eso también si empiezas a perder sangre, una hemorragia, por ejemplo, el organismo empieza a echar mano, necesito sangre, necesito depósito de sangre. La piel no lo necesita mucho, véngase para acá, y por eso el que está perdiendo sangre se pone pálido. ¿De acuerdo? No es tanto, hablo de un primer momento, ¿no? No es la anemia crónica, ¿no? Que no hay hemoglobina, sino te pones pálido porque los lechos vasculares de la piel son extraídos para perfundir otros órganos. Y esa baja de perfusión hace que estas arterias disminuyan su flujo. Y si disminuye su flujo, ¿qué pasa con esta glándula? ¿Qué le faltaría? Si no tiene sangre, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay hipoxia. Si hay hipoxia, termina infartando. Necrosis, se muere. Y eso es un síndrome que fue clásicamente descrito en las mujeres que tenían hemorragias postparto. En mujeres que tenían grandes hemorragias postparto por ese sistema de autorregulación que sacrificaba este sistema de arterias hipofisiarias, de repente hacían severos cambios hormonales, ¿no es cierto? Se venía a menos la secreción de hormona tiroidea, el cortisol, todas esas hormonas importantísimas para la homeostasis, y bueno, la presión caía y todos estos componentes muy serios que produce la insuficiencia hipofisial, producto de una necrosis de la glándula, ¿no? ¿Y habrá cura? Si se te necrosa la glándula, reemplazó, ¿no? Tiene que empezar a tomar las. Es lo mismo que un tumor, ¿no? Cuando sale un tumorzote acá grande que comprime el nervio óptico, todo eso que ustedes me han contado, hay que sacarle el tumor, pero se va el tumor y la glándula. Lo que pasa es que el hipotiroidismo, ahorita tenemos un clínico, más está dado por el desbalance entre la hormona liberadora y la TSH. TRH y TSH, esa relación. No es tanto por un problema propio de la glándula vascular. Sí podría. ser como una explicación, porque no hay TRH, hay independencia de TSH y por eso no se puede. O sea, en teoría
La lógica podría, pero no está escrito. O sea, los subclínicos son por la falta de producción. ¿No? Es por eso. Te llevan 50 minutos, ayuda. ¿Puede haber alguna daño en la glándula hipófisis? No. Sí, lo siguiente. Ahora, eso es fisiología, lo van a hacer, pero es interesante que lo pregunten. Hablemos de tiroides. Este hipotálamo, a través del núcleo arcuato, libera una hormona que le dice a la adenohipófisis, libera la hormona liberadora de tirotropina, DRA, y le ordena a la hipófisis anterior que libere TSH. Esa TSH va hacia el órgano diana. ¿Quién es? La glándula tiroides. Y le dice tiroides secreta hormona tiroidea. Entonces es un juego entre el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Si te falta hormona tiroidea, ¿dónde puede estar el problema? ¿Podría estar en el hipotálamo? Sí, porque el hipotálamo no está dando orden a la hipófisis. ¿Podría estar en la hipófisis? Sí, porque si bien es cierto el hipotálamo está dando la hipófisis, pero la hipófisis no tiene TSH, por lo tanto no le da ninguna orden a la tiroides. Porque si ese orden, ¿de acuerdo? Hipotálamo a la hipófisis, el hipotálamo no le dice directamente a la hipófisis. Y podría estar en la tiroides. A ver, yo tengo hormona liberadora acá, que le ordena a la hipófisis que libere TSH. La hipófisis está intacta y libera TSH, ¿de acuerdo? Y llega a la glándula la TSH. Y si la glándula no tiene hormona tiroidea o no quiere, se rehúsa, no pasa nada, ¿no es cierto? Ok, entonces el hipotiroidismo puede ser a nivel por problemas en el hipotálamo, por problemas en la hipófisis o por problemas en la glándula. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, que inflama a la glándula y la priva de la liberación hormonal. Según la crítica de Porro, el hipotiroidismo se da porque no hay hormona tiroidea a nivel local, pero sí hay en el hipotálamo DRH y sí hay en la hipófisis TSH. ¿Ya? Y ustedes van a trabajar con esto, haremos esto en la actividad integradora y en su parte de fisiología. Si ya no lo están haciendo, van a ver los ejes. Entonces yo puedo diagnosticar de esa manera, dónde está la lesión. ¿Cómo se diagnostica un hipotiroidismo? Porque acá hay un sistema de retroalimentación. Cuando baja la hormona, le dice a oye, produce más TSH, y le dice, produce más TRA. ¿No es cierto? Si la hormona está bien bajita porque la glándula no puede producir tiroides, estas están elevadas, como un sistema de retroalimentación. Y así es como se diagnostican estos casos de hiper o de hipotiroidismo. ¿Han entendido? ¿Han visto la cantidad de preguntas que podríamos hacer solamente de esta glandulita de la hipófisis? Solamente. Bueno, traeremos dos. ¿Qué nos queda con ustedes? Solo exámenes, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta aquí llegó la parte teórica y práctica de morfofisiología. Ha sido un gusto tenerlos acá. Espero